Hola, bienvenidos al curso Sistema Eléctricos de Potencia. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo número 22, el convertidor multinivel modular, o MMC. Este convertidor fue propuesto el año 2002 por el profesor Rainer Marquardt y su primera implementación fue en el año 2010 en Estados Unidos. Esto es un precedente bien importante porque solamente bastaron 8 años desde el momento en que se propone una topología de convertidor hasta que ésta se implementa en forma comercial. Actualmente hay 4 fabricantes, Siemens, Alstom, que fue comprado cuya parte de convertidores de potencia fue comprado por General Electric, ABB y CEPRI, que es la empresa china de convertidores de potencia. Acá ustedes pueden ver cada uno de los prototipos, no prototipos, sino productos que vende cada uno de los fabricantes. La principal aplicación del MMC es en transmisión eléctrica de alto voltaje, el HVDC que vimos en el módulo anterior. Esto es debido a varias características. Primero es la calidad de energía que entrega. Genera voltajes casi sinusoidales para el lado alterno y voltaje continuo para el lado continuo. Como no tiene mucha distorsión, entonces no es necesario utilizar filtro y por lo tanto el tamaño también se puede disminuir. Por otro lado, como está compuesto por muchas celdas, muchos submódulos, entonces es posible que si uno de ellos falla, el convertidor pueda seguir funcionando, lo cual le da una alta disponibilidad. Por supuesto, este motor también se ha empezado a aplicar en otras industrias, como por ejemplo para ser usado como accionamiento de motores en STATCOM y en transformadores de estado sólido. ¿Cuál es la topología de potencia? Bueno, lo principal del MMC es que tiene una serie de submódulos que están conectados en serie. Todos estos submódulos forman una rama. Aquí ustedes pueden ver en las distintas configuraciones cómo la base de cada una de esas configuraciones es una serie de submódulos conectados en serie. Lo pueden ver acá en este que tiene 6 ramas, pueden verlo acá en este que es monofásico, que tiene solamente 4 ramas, y pueden verlo acá en este que es trifásico, que tiene 9 ramas. Además de estas celdas que están conectadas en serie, se conecta un inductor por rama. ¿Ya? Ustedes pueden ver ahí en cada una de las celdas, efectivamente también hay un inductor. Ya ese inductor nos permite entonces absorber las variaciones instantáneas de voltaje que pueden haber en cada una de las ramas. Por otro lado, tenemos que en términos de configuración pueden haber conexiones continuas alternas, como esta que se muestra al final, donde tenemos los terminales que están acá a la derecha, a la izquierda, perdón, son de corriente continua, mientras que los terminales que están a la derecha es un sistema trifásico alterno. También pueden ser conexiones AC-AC, como esta que se muestra acá al medio, que es una conexión monofásica, la entrada es monofásica, la salida es monofásica, o pueden ser incluso trifásico, como la que se muestra acá al principio, donde tenemos un sistema trifásico conectado a 9 celdas y después otro sistema trifásico de salida. ¿Qué es lo que hay en cada submódulo? En cada submódulo lo común es que haya un puente completo o un semipuente conectados a un condensador flotante, como el caso de las topologías A y B que se muestran acá. Aquí pueden ver que efectivamente hay un condensador flotando y tiene un semipuente en donde el voltaje de salida se conecta entre 2 puntos. En el caso del puente H lo mismo, tiene los semiconductores, tiene el condensador flotando y el voltaje de salida, que es alterno. En forma física, ustedes acá abajo tienen el submódulo usado por Alstom, por General Electric ahora, en donde pueden ver claramente en este cuadrado azul, donde se ve acá, es el condensador, mientras que todo el resto de las celdas son los semiconductores y sistemas de control. Pueden ver aquí a la entrada estos dos pines, ¿cierto? Dos conexiones, corresponderían a las entradas AC del convertidor, donde está el voltaje generado. ¿Ya? Una de las cosas que pueden notar es que el condensador que ocupa es bastante grande, ocupa de hecho la mitad del espacio, del volumen de la celda. Y lo cual implica que también va a ser el que va a tener mayor costo, por un lado, y también el que va a tener, debido a que la esperanza de vida de los condensadores más baja que el resto de los elementos de un circuito,
en particular los condensadores de alto voltaje. Entonces, eso reduciría el tiempo de vida de la celda. Entonces, hay hartos eh, avances o investigaciones en términos de reducir el capacitor para también de esa forma aumentar el tiempo de vida y también reducir los problemas de controlabilidad que pueden producirse. Además de estas topologías, podemos ver que también hay topologías multinivel, como estas dos que se muestran acá en D y E, en donde tenemos un NPC, ¿cierto? Un convertidor NPC que está conectado a un punto medio, en donde tenemos dos condensadores C1 y C2, de tal forma que el voltaje Vx que se genera acá tiene una característica multinivel. Lo mismo en el que se muestra de este lado, en donde tenemos un convertidor tipo capacitor flotante. También tiene dos condensadores y el voltaje de salida entonces se puede generar en combinación de los dos condensadores. Tenemos convertidores fuente, también existe la opción de convertidores fuente corriente, como la que se muestra acá en H al final, en donde en lugar de un gran condensador tenemos un inductor. Esta alternativa no es muy utilizada porque la gracia del condensador es que puede generar un voltaje continuo, relativamente continuo, mientras que en el inductor es bastante difícil y eso haría que el inductor mismo fuera demasiado grande. ¿Ya? Pero igual hay algunas aplicaciones en donde se ha tratado de utilizar. Tenemos también enlaces de alta frecuencia, como el que se muestra en el F y en el G, en donde la celda misma está conectada a través de un enlace de alta frecuencia a otro condensador. Esto usualmente, en el caso del F, se ocupa para STATCOMs o para transformadores de estado sólido. Y eso nos permite entonces transferir potencia hacia el otro lado. En el G en particular se nota bastante bien donde la transmisión de potencia se realiza a través del núcleo de alta frecuencia del transformador. Y también, por último, tenemos algunas alternativas en donde el ACDC no solamente es un condensador, sino también es una batería. Esto nos permite crear un sistema BESS. ¿Recuerdan el Battery Energy Storage System? En donde el almacenamiento está distribuido, es decir, no es una sola gran batería que almacena energía, sino que son cientos de baterías pequeñas, cada una conectada a su convertidor y todos los convertidores conectados formando un MMC. ¿Por qué las baterías se tienden a utilizar en forma distribuida y no solamente una gran batería? Es porque las celdas de la batería tienden a calentarse de forma distinta. Y para evitar ese problema hay que controlar la cantidad de corriente que sale de ellas en forma independiente. Y es por eso que incluso las baterías que son pequeñas, tienen celdas independientes que se pueden controlar la batería, la temperatura. Bien. ¿Cómo se modela el convertidor multinivel modular? Ustedes pueden ver que la topología se ve compleja, ¿cierto? Porque son muchas celdas, pero además tienen 6, en este caso vamos a ver el del lado de C y AC, que es el más común para la aplicación de HVDC. Tiene además 6 ramas. 3 ramas positivas, 3 ramas negativas, 2 por cada fase. Entonces, ¿qué es lo que se hace para modelar esto? Lo primero que hay que hacer es modelar las celdas, el conjunto de celdas en serie, solamente como una fuente de tensión. Es decir, un índice de modulación que se multiplica por el voltaje del condensador. De esa forma, al modelar esta serie de submódulos por un solo elemento, una sola fuente, es posible llegar a este modelo que vemos acá abajo y en donde cada rama ya no es una serie de elementos, de submódulos, sino que cada rama tiene solamente un voltaje. Voltaje en cada una de las ramas de forma distinta, conectado con un inductor y una resistencia. Con este modelo, ¿cierto? Con esta simplificación del modelo, ahora se puede controlar, o se puede en realidad modelar el lado de C, que sería el lado de acá a la izquierda, el lado AC que está a la derecha, y además podemos modelar otras características que aparecen en este convertidor que son bien particulares del convertidor. Uno de ellos es la corriente circulante, que no existe en otros tipos de convertidores, porque usualmente los convertidores que se conocen, que ustedes vieron en electrónica de potencia, la corriente por las ramas está directamente controlada por el semiconductor. Acá no, acá los semiconductores controlan el voltaje que está conectado en serie con la inductancia. Por lo tanto, no controlan directamente la corriente y si estos voltajes son distintos o no están coordinados, son simétricos,
va a generar una corriente circulante. ¿Qué es la corriente circulante? Es una corriente que circula entre las distintas fases, pero que no aparece ni en el lado DC ni en el lado AC, solamente circula entre las fases. Y por lo tanto, si circula entre las fases, no genera potencia y solamente genera pérdidas. Y es por esto que se requiere modelar esta corriente y luego controlarla, tratar de minimizarla. Y por último tenemos el voltaje, el modelo de corriente o voltaje en modo común. Es decir, el voltaje que hay entre el nodo neutro de la fuente AC y el nodo neutro de la fuente DC. Si estos dos puntos están conectados, el voltaje va a ser cero y va a ser dependiendo si está conectado por una impedancia, va a haber un voltaje acá y va a haber una corriente de modo común. Si no están conectados, como lo que se muestra en este punto, en donde el N del ACDC está desconectado del N de la fuente AC, entonces no hay corriente de modo común, no puede circular corriente entre estos dos puntos, pero sí va a haber un voltaje. Entonces necesitamos modelar ese voltaje porque ese voltaje nos va a indicar un offset que va a estar aplicado a cada una de las ramas y en consecuencia a cada uno de los semiconductores. Entonces necesitamos también minimizar ese voltaje de modo común. ¿Cómo se llega a este modelo? Hay que partir de lo más simple, que son las ecuaciones de Kirchhoff de voltaje. Para eso vamos a plantear una de las ecuaciones de Kirchhoff, que es la ecuación de la parte de arriba, de la primera fase. Para eso, entonces podemos ver que tenemos el voltaje Vp, que es el voltaje de la fuente DC, ¿cierto? En este caso la fuente DC se separó en dos, solamente para efectos de modelación. Ya, usualmente el enlace DC es una sola fuente de tensión. Pero para poder hacer el modelo simétrico necesitamos separarlo en dos para poder generar un punto medio. Luego del voltaje aplicado DC tenemos la caída de tensión en la impedancia DC, que está dado por R más LDC por DIP ADT, donde la corriente IP es la corriente que circula por el lado positivo. Luego tenemos la caída de tensión en la rama, y esa está dada por el voltaje generado por los submódulos, más la caída de tensión en la inductancia, más la caída de tensión en la resistencia. Después tenemos la caída, el voltaje aplicado en el lado alterno. Y ese voltaje corresponde a la fuente alterna, que en este caso sería VA, más la corriente, la caída de tensión que genera la corriente en el inductor y en la resistencia. Y de nuevo tenemos estos dos términos. Y finalmente, para terminar el circuito, para cerrar el circuito, tenemos que ver el voltaje que hay entre el punto N, el neutro de la fuente trifásica, y el neutro del lado DC. Entonces ustedes pueden ver acá, esta ecuación es nada más que la ecuación de Kirchhoff de todo ese circuito. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para modelar este convertidor? Es aplicar esta misma regla, esta misma ley de Kirchhoff en todas las ramas del circuito. Es decir, van a quedar 6 ecuaciones, una por cada rama. Aquí ustedes pueden identificarlas porque cada una depende de la corriente correspondiente. En este caso la corriente PA, en este caso la corriente PB de la segunda fase positiva, PC de la tercera fase positiva y después las NA, NB y NC. ¿Ya? Ahora, trabajar, aquí también podemos notar que son 6 ecuaciones de voltaje que definen 6 corrientes de rama. Por lo tanto, esto nos permite obtener el modelo dinámico por rama, porque son 6 ecuaciones y 6 variables. El problema está en que es difícil trabajar con 6, poder plantear, por ejemplo, los modelos de control o las ecuaciones dinámicas en estado estacionario si trabajamos con 6 variables. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se busca una representación en donde podamos reducir ese número o separar ese número de variables en sus elementos más simples. Para eso se sigue una serie de pasos. Lo primero es que lo vamos a escribir, estas 6 ecuaciones las vamos a escribir en forma matricial, como se muestra acá, en donde cada elemento de la matriz, aquí ustedes se fijan, es corresponde a la ecuación que tenemos, por ejemplo, la primera ecuación. Se fijan, el primer elemento, Vp, corresponde al voltaje Vp, el segundo elemento es la derivada por Ip, tenemos acá la resistencia RDC por Ip, lo mismo para resistencias IPA, la inductancia y la resistencia, el voltaje VPA y luego la corriente AC. Es decir, si se fijan, el primer elemento de cada una de las matrices que hay aquí corresponde a la primera ecuación. Luego el segundo elemento de la primera fila es la segunda ecuación, luego la tercera ecuación. Y ustedes pueden ver que estas 6 ecuaciones se escriben de esta forma utilizando matrices de 2×3.
¿Por qué se utilizan matrices 2x3? Porque tienen un sentido físico. Si se fijan, la estructura del convertidor es una estructura que tiene 6 elementos. Tiene 3 fases que se están dibujadas en forma horizontal y una parte positiva y negativa que están dibujadas en forma vertical. Y la ecuación, por ejemplo, aquí la ecuación de la corriente, podemos ver que sigue la misma estructura, es decir, tenemos las 3 fases arriba positivas y las 3 fases negativas abajo. Esto lo escribí entonces ya podemos pasar estas 6 ecuaciones a una sola ecuación, pero matricial, y también podemos redefinir estas matrices con algún número o con alguna variable. Ahí que ustedes pueden ver que cada una de estas matrices se definió con una cierta variable. Aquí la identificación es directa. Entonces, el voltaje de entrada sería Bx, el voltaje de C, perdón, el voltaje AC que tenemos acá abajo sería BI, el voltaje de neutro sería BNN, todo esto escrito en términos matriciales. Cada uno de los elementos que están en negrita, ¿cierto? La variable que está en negrita es una matriz de 3x2. Acá llegamos a una ecuación. Entonces, ahora sí, tenemos una sola ecuación, el que nos representa, aunque es matricial, nos representa todo el sistema. Ahora, tenemos que esa matriz depende de las variables de entrada, de las corrientes de entrada y las corrientes de salida. Pero ustedes pueden ver que la corriente de entrada aquí, la corriente de entrada IP, por ejemplo, es la suma de IPA más IPB más IPC, es decir, la suma de las 3 corrientes que van por cada una de las fases. Eso quiere decir que podemos reescribir la matriz de entrada como 3 veces IXI, que son las matrices IPA, las corrientes IPA, IPB, IPC, por la matriz P. Y la matriz P es esto, 1/3 de 1, 1, 1. Es decir, lo único que hace esta matriz esta es sumar las corrientes de la fase A, B y C positivas. Y en el caso de las negativas, lo mismo, suma el A, B y C negativo. Se fijan que la corriente IN que está definida en este sentido corresponde a la suma del INA más INB más INC. En el caso de la salida, la corriente de salida también la podemos escribir en función de las corrientes de rama. Es decir, la corriente de la fase A, en este sentido, como ustedes ven aquí, corresponde a la suma de la corriente IPA más la suma de la corriente INA. Es decir, también corresponde a una matriz P, pero esta vez de 2x2, en donde sumo los dos elementos, básicamente sumo los dos elementos aquí. Entonces me queda 2 por P2 por las fases. Entonces sumo por la fase, fíjense que acá está multiplicado, o sea, está multiplicado en el lado derecho, ¿cierto? Porque la matriz IXI es de 2x3. Y en el otro caso, para encontrar los voltajes, las corrientes de AC, está premultiplicado por la matriz P2. En ese sentido, una vez que lo multiplicamos, nos va a dar de nuevo una matriz de 2x3. Al reemplazar eso, estas dos expresiones, tanto de la corriente de entrada DC como de la corriente AC, que tenemos acá, nos queda una sola ecuación, y ahora ya no depende de las distintas corrientes, sino que depende de una sola corriente, que es la corriente de la rama. Y eso es lo que queríamos llegar desde un principio, es decir, la corriente de la rama, esta ecuación de Kirchhoff que tenemos acá, que está escrita en forma matricial, solamente depende de las corrientes de rama. Pero hay un ligero problema, y es que no podemos resolver la corriente de rama a partir de esta ecuación. ¿Por qué no? Porque tenemos matrices que la premultiplican y matrices que la postmultiplican, y son matrices que no tienen inversa. Por tanto, no podemos resolver la corriente usando esta matriz, o sea, usando esta ecuación, tal como la tenemos acá. ¿Cuál es la solución? ¿O cuál es la forma que se puede trabajar para poder entonces resolver cuáles son las ecuaciones dinámicas de las corrientes? Para eso vamos a ocupar un arreglo matricial. ¿A qué me refiero con esto? Que vamos a, por ejemplo, premultiplicar por la matriz Q2. La matriz Q2 es esta matriz que está acá. Ahí que se obtiene, tiene la característica de que el P2 que definimos anteriormente y el Q2 que está definido acá suman la identidad. Y también tenemos el Q3, lo vamos a usar después, que es lo mismo. El P3 que definimos acá atrás, ¿cierto? Más el Q3 que tengo aquí, va a sumar la identidad de orden 3. Y además tiene otra característica especial, y es que cuando se multiplica el P por el Q correspondiente, ¿cierto? El P3 por Q3, el Q2 por P2, no importando el orden, siempre van a dar 0. Esta característica es la que más nos sirve. ¿Por qué? Porque de esta forma, al premultiplicar y postmultiplicar por distintas combinaciones de P y Q, podemos ir eliminando términos. Y nos van a quedar entonces ecuaciones que dependen de un solo que dependen de un solo tipo de entrada.
ya como vas a mover a continuación. Entonces, para hacer la primera cálculo, lo que vamos a hacer es tomar nuestra ecuación de corriente que tenemos aquí, ¿cierto? Que teníamos en la PPT anterior, y la vamos a premultiplicar por Q2 y postmultiplicar por P3. Entonces, todos los elementos van a estar premultiplicados por Q2 y postmultiplicados por P3. Si se fijan, todas las matrices que aparecían en la ecuación anterior están ahora multiplicadas por estas dos matrices por ambos lados. Al hacer eso, fíjense que acá nos queda, en algunos términos, nos queda el término P por Q, P2 por Q2. Ese término se hace cero, por lo tanto, esos valores que están acá, que están multiplicados los P por el Q, se van a cancelar. Y no aparecen. Y nos quedan solamente algunos términos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos términos? Los vamos a reemplazar por una variable adicional, que en este caso le vamos a llamar variable I0. Entonces, toda esta ecuación, fíjense, toda esta ecuación nos queda ahora dependiendo solo de I0 y no hay matrices entre medio. O sea, sí hay matrices, pero la misma matriz en todas las variables. Por lo tanto, ahora sí se puede escribir, se puede resolver I0. Se puede sacar como factor común, nos va a quedar la derivada, ¿cierto? Por el L más 3LAC, como usted, más 2L0. Ah, sí, perdón, aquí hay una transformación entre las inductancias AC y las inductancias L0. Entonces, en este caso, la primera matriz, la primera ecuación, perdón, estaba escrita en términos de LAC y la segunda nos queda escrita en términos de L0. Entonces nos queda que esta matriz, este vector de acá arriba, esta ecuación de acá arriba, perdón, nos queda entonces en función solamente de I0, que son estas que están aquí, y se puede resolver para I0 y nos queda una ecuación dinámica de primer orden, que solamente depende de estos dos elementos. Y este elemento B0 es un elemento que nosotros tenemos controlado, que podemos controlar, y que los vamos a usar luego para poder controlar la corriente alterna. Ahora, este modelo, fíjense lo que se muestra acá. Este modelo de corrientes I0, las I0 si las calculamos en cada una de las ramas, podemos ver que esas I0 son las corrientes que circulan entre las distintas ramas positivas y la salida, y las distintas ramas negativas y la salida. Y esas tres corrientes suman cero. Por lo tanto, cuando yo calculo la corriente que viene por el lado IP, va a ser cero, porque va a ser la suma de IOA más IOB más IOC. Esas tres suman cero y por lo tanto no hay corrientes hacia el lado de C. Eso quiere decir que este modelo que tenemos acá solamente modela la parte AC. Ya, aquí también podemos ver que la corriente IOA, IOB e IOC, que son las corrientes que vienen por el lado alterno, también suman cero. Por lo tanto, tampoco hay corriente que vaya hacia tierra. Es decir, básicamente esto modela solamente el elemento trifásico que está acá. Dos fuentes conectadas en paralelo con una carga. Un procedimiento similar se puede utilizar cambiando o modificando las matrices por las cuales se está multiplicando. Ya podemos hacerlo multiplicando por Q2 y P3 y por Q2 y Q3 y vamos obteniendo distintas variables, distintos modelos. Por ejemplo, en el primero de acá vamos a obtener el modelo del lado de C. Si multiplicamos nos va a quedar 3 veces LS por L por la corriente IS. Esa corriente IS depende exclusivamente de la corriente que viene del lado de C, de la fuente de C. Y aquí también pueden ver que este modelo es de primer orden y es desacoplado, es decir, las variables I y S dependen solamente del voltaje Bs, no dependen de las variables de la corriente de salida. Eh, también pueden ver que, si aquí ustedes ven que la corriente IS, ¿cierto? Es una corriente que es positiva en este sentido y negativa en el sentido de abajo. Estos dos, el IS de arriba y el IS de abajo son iguales. Por lo tanto, no hay corriente circulando hacia el lado de AC. La corriente que circula IS solamente está circulando por el lado de C. Y en este otro caso multiplicamos por Q2 y Q3, aplicamos el mismo método anterior, vamos a ver que algunos elementos se cancelan y nos queda este modelo que tenemos acá arriba, en donde tenemos una dinámica de IZ, a eso se le llama la corriente circulante, y depende solamente del voltaje BZ, que es el voltaje que nosotros generamos en los terminales. Ahora, este IZ tiene esta característica que está acá abajo, y esta característica nos dice que si sumamos las tres corrientes de la misma fila, va a ser cero. Es decir, sumamos IAZ más
IZA, perdón, IZB y IZC va a dar 0, por lo tanto esas corrientes no se van a ver desde el lado de C. Pero también tiene la característica de que la parte positiva de la corriente es la negada de la parte negativa. Por lo tanto, cuando yo sume estas dos corrientes, me van a dar 0 corriente de salida. Esta corriente es la corriente circulante, es la corriente que circula entre las distintas fases del convertidor, pero que no se ve ni en la corriente DC ni en la corriente alterna. Bien, entonces ahí tenemos, hasta el momento tenemos 3 modelos. Tenemos el modelo de la corriente de salida, tenemos el modelo de la corriente DC, que es esta que está acá, y tenemos el modelo de la corriente circulante, que es este que está acá. Y los 3 modelos se obtuvieron de la misma ecuación, con la única diferencia es que ahora se multiplicaban, se premultiplicaban y postmultiplicaban por matrices distintas. Ahora, nos queda un cuarto modelo, una cuarta alternativa, que es la multiplicación por las matrices P y P, por P2 y por P3. Al hacer esa multiplicación, no se cancela ningún término de la ecuación, pero sí tienen, como las matrices P aparecen en todos los términos que tenemos, sí se puede sacar un factor común, y nos queda entonces que de todas maneras un factor común con respecto a la corriente de un nodo común. Esto sucede, tenemos corriente de modo común cuando el punto neutro de la parte de C y AC están conectados juntos. En este caso están los dos conectados a tierra. Eso significa que esta corriente IM circula tanto por la corriente positiva, por el lado positivo, ¿cierto? Por el lado negativo, por todas las fases, las 3 fases positivas, las 3 fases negativas, se unen en la corriente alterna, ¿cierto? En el circuito de corriente alterna, y esos se suman acá en el punto, y esta corriente que circula acá se da la vuelta hasta llegar al neutro y con eso completa el circuito. Pueden ver que en cada corriente, en cada rama, tengo la misma corriente. Por lo tanto, lo que estoy haciendo en el fondo es sumar esa corriente en cada rama, enviarla a cada fase y de esa fase cerrarla por cada fuente de C. Por lo tanto, aparece en todas las fases, en todas las ramas, a esta corriente se denomina corriente de modo común. Si no existe conexión entre el nodo de la fuente AC y el nodo de la fuente DC, entonces no va a haber esta corriente. Eso quiere decir que esta corriente acá no va a existir, este término no va a existir, y lo que sí va a existir va a ser un voltaje entre el nodo N de la fuente AC y el nodo N de la fuente DC. Y ese voltaje va a estar calculado directamente por esta expresión en donde nosotros el VM lo conocemos porque ese es el que el VM se calcula con los índices de modulación. Bien, así se obtiene el modelo del MMC y nos permite entonces generar 4 tipos de corrientes o voltajes, en el caso si no están conectadas a la corriente de modo común. Tenemos la corriente alterna, un modelo para la corriente alterna, un modelo para la corriente continua, un modelo para la corriente circulante y un modelo para la corriente de modo común, si es que están conectados a los neutros, o del voltaje de modo común, si es que están desconectados los dos neutros. Bien, con esos modelos ahora podemos plantear el control del convertidor. Y ese control del convertidor aquí viene otro desafío del MMC y es porque necesita controlar muchas variables al mismo tiempo. Primero necesitamos controlar las corrientes de los terminales, es decir, lo principal, controlar cuánta corriente tengo por el lado de C, es decir, si esto es un sistema HVDC, cuánta corriente estoy sacando desde la otra estación de corriente continua, y cuánta corriente estoy inyectando al sistema AC. Esos dos terminales la referencia o el control de esas dos variables está determinado por los elementos a los cuales están conectados externamente, es decir, el sistema DC y el sistema AC. Además de esas dos variables, tenemos que controlar el balance de los condensadores. ¿Por qué? Porque el condensador, recuerden que todos los condensadores están flotando. Todos los submódulos tienen condensadores flotando, que se pueden cargar o descargar dependiendo de cómo se conecten cada vez al circuito. Y por lo tanto necesitamos un método que nos permita mantener esos condensadores cargados. A eso se llama el control de balance de voltaje. Luego tenemos que tener que ese voltaje tiene que tener un valor medio. Tenemos que dejarlo a un cierto valor para que se pueda generar voltaje salida. Necesitamos controlar la corriente circulante
Recuerden que la corriente circulante es una corriente que circula solamente por el convertidor y no circula ni por la entrada ni por la salida, por lo tanto solamente genera pérdidas, lo cual obviamente no es, no es bueno dejar que la corriente circulante sea muy grande. Generalmente se tiende a hacer cero o, como van a ver más adelante, se ocupa para otros objetivos de control. También necesitamos el control de la corriente o voltaje en modo común para tratar de hacerla cero o para usarla para otro objetivo. Y por último tenemos el problema del rizado de voltaje. El ripple de voltaje nos determina qué tan grande va a ser el condensador. Y como ustedes vieron en la figura anterior, en las láminas anteriores, el condensador es en la mitad del tamaño de la celda. Entonces, si podemos reducir, y eso es porque necesitamos un voltaje constante para que esta celda funcione. Entonces, si podemos reducir el rizado de voltaje, es posible reducir también la cantidad de capacitancia. O, con la misma capacitancia, lograr un voltaje mucho más continuo. Para lograr todo esto, todos estos objetivos de control que ustedes ven que son bastantes, se ocupan distintas etapas de control. La primera etapa es el balance de los submódulos, que se realiza ya sea después de la modulación o junto con la modulación, dependiendo del método de balance que uno quiera utilizar. ¿Ya? Recuerden, la modulación lo que hace es, en este caso, es tomar un índice de modulación completo, es decir, el voltaje de salida que yo quiero y el voltaje alterno, perdón, que yo quiero, el voltaje continuo que quiero, con eso genero un índice de modulación. Ese índice de modulación se distribuye a cada una de las ramas y luego el control de balance lo que hace es tomar esos índices de modulación y con información adicional de las corrientes y voltajes, definir cuáles celdas, cuáles submódulos están encendidos, cuáles están apagados y los que están encendidos si están con un voltaje positivo o con un voltaje negativo. El segundo nivel de control es el control de las corrientes, en donde se controla efectivamente la corriente de entrada, la corriente de salida y también se controlan las corrientes circulantes y las corrientes de modo común si existe corriente de modo común. En este caso tenemos corriente de voltaje de modo común, en el diagrama que se está mostrando acá. Y finalmente tenemos un nivel de voltaje, de control de voltaje o de energía, el cual lo que hace es medir la energía o el voltaje promedio en cada una de las ramas y aplicar alguna acción correctiva para que ese voltaje sea el mismo en todas las ramas. Vamos a analizar en forma breve, en forma superficial, algunos de estos elementos de control. Primero, el balance de voltaje. Supongamos que tenemos una celda que es un puente H, que este que se ve acá abajo, entonces podemos determinar tres estados de conmutación. Un estado de conmutación positivo, en donde está encendido S1 y está apagado S2, por lo tanto está encendido en diagonal. En ese sentido tenemos que el voltaje Vx es el voltaje del condensador y la corriente del condensador es Ixx. Es decir, dependiendo si esa corriente es positiva o negativa, va a cargar o descargar el condensador. Luego tenemos el estado negativo, voy a saltar al final, al último. En el estado negativo está encendido S2 y apagado S1, por lo tanto tenemos encendido este transistor y este de acá abajo. En ese estado, el voltaje generado acá afuera es menos BC, el menos el voltaje del condensador, y la corriente del condensador es menos la corriente Ixx. Es decir, de nuevo, dependiendo si la corriente es positiva o negativa, vas ahora a tener la acción contraria en el convertidor, en el condensador. Va a cargar o descargar. Y por último tenemos los dos estados ceros, que cuando se enciende S1 y S2 o se apaga S1 y S2. Ahí están encendidos los dos de abajo. En ese caso no tengo voltaje aplicado, el voltaje aplicado es cero, y tampoco hay corriente en el condensador, por lo tanto el condensador no se descarga ni se carga, se mantiene con su voltaje constante. Entonces, ¿cuál es el objetivo del método de balance de voltaje? Es, una vez que uno sabe el voltaje que tiene que aplicarse, uno decide qué celdas aplican el voltaje, o sea, cuáles celdas están encendidas en forma positiva, cuáles celdas están apagadas, o si es necesario, cuáles celdas están encendidas en forma negativa. Y dependiendo de la corriente, las celdas que están conectadas de una cierta forma, por ejemplo, positiva, se van a cargar si la corriente es positiva, y si están conectadas de forma negativa, se van a descargar. Por lo tanto, las celdas que tienen el voltaje más alto se conectan en forma inversa para que se descarguen, mientras que las celdas que tienen el voltaje más bajo se conectan en forma directa para que se carguen. Esa es la lógica que hay que seguir. Como son muchos submódulos que se conectan en serie,
yo puedo elegir cuáles van a estar encendidos y cuáles no. ¿Ya? Supongamos que tenemos 10 celdas de estas, cada celda con 100 volts, y yo necesito 50 volts a la salida. Eso significa que necesito 5 celdas encendidas. ¿Cuáles 5 celdas? Bueno, eso lo decide esta etapa. Las 5, dependiendo si la corriente es positiva, las 5 celdas que están más desconectadas, más con menor, perdón, con el voltaje más bajo. Si la corriente es negativa, las 5 celdas que están con el voltaje más alto para que sean descargadas. ¿Cómo se implementa esto? Bueno, primero se necesita el número de celdas que están encendidas, el número de submódulos que están encendidos. Con ese número de submódulos se va a una tabla, ¿cierto?, que nos indica cuáles celdas pueden estar encendidas, cuáles no, y esa luego se ordena midiendo el voltaje del condensador. Acá está el voltaje del condensador, ¿cierto? Acá está la corriente de la rama, se mide el voltaje de la corriente, se mide los valores de los voltajes, se miden los valores de las corrientes. Entonces aquí lo que se hace es, luego que se elige cuántas celdas están conectadas, dependiendo si la corriente es positiva o negativa, dependiendo si el voltaje está bajo o sobre el promedio, se elige cuáles celdas se encienden y a esas celdas se le envía los pulsos de disparo. ¿Ya? A eso se le llama control de balance interno de la rama. ¿Y cómo funciona? Es que acá pueden ver un ejemplo en donde todas las celdas todos los submódulos parten en voltajes distintos. Luego de 9 milisegundos pueden ver que todas las celdas, siguiendo este método, se van convergiendo a un solo valor. Y luego en el 9.33 pueden ver que todas las celdas ya se mantienen estables, todas convergen a un solo valor y se mantienen ese valor de ahí en adelante. Y ese es el valor medio del condensador del voltaje en cada rama. ¿Ya? Ahora, esto tiene una serie de... no es complejo de implementar, puesto que tiene una lógica que depende de cómo se conmutan las celdas. Por lo tanto, mientras más simple la celda, es más simple el método. Por eso se ocupan en celdas de semipuente y puente completo. Si ocupamos celdas más complejas, como por ejemplo un NPC o condensadores flotantes, entonces es necesario que la tabla también sea más compleja, ¿ya? Porque hay más combinaciones de estados en cada una de las celdas. Ahora, tenemos que también se tiene que eliminar la redundancia de estados, porque acá lo que entrega este algoritmo es si la celda tiene que estar encendida, apagada o encendida en forma inversa. Pero en el caso de apagada no nos dice en cuál estado tiene que estar. Sí, pueden estar los dos de arriba encendidos o los dos de abajo encendidos. Entonces hay que implementar adicionalmente algún método para mantener el estado cero o los estados que sean redundantes, si es que hay más de un estado redundante, rotando entre ellos, de tal forma de que no siempre sean los mismos semiconductores los que apagan, sino que vayan rotando los semiconductores y no se caliente más una celda que la otra. La tabla que se genera, esta tabla de vectores, se puede programar dependiendo de la topología del convertidor, y hay que utilizar algún tipo de función sort que nos permita mantener el índice. Ya no es solamente ordenar de mayor a menor, sino que tenemos que saber cuál es el voltaje los voltajes son más altos y los voltajes están más bajos, las celdas que tienen el voltaje más alto y más bajo. Hay algunos métodos de optimización, porque el sort, los algoritmos sort y de ordenamiento y de reordenamiento son usualmente bastante pesados en términos de complejidad de programación. Entonces hay algunos métodos en los cuales se puede utilizar solamente minimax, no es necesario usar un sort para elegir cuáles celdas tienen que encenderse y apagarse. La segunda etapa de control es el control de las corrientes, y aquí utilizamos el modelo que vimos hace un rato atrás. En ese modelo habíamos visto que cada componente de corriente, la corriente IS, que era la corriente continua, la corriente I0, que era la alterna, la IZ, que era la circulante, y la IM, que era la corriente de modo común, eran un sistema de primer orden, lineal, y que dependía solo de las variables correspondientes a su mismo índice de modulación. Es decir, las corrientes del enlace DC dependían del componente DC del índice de modulación. Las corrientes alternas de salida dependen solamente del índice de modulación alterno.
la corriente Z del índice MZ y la corriente M del índice MM. Eso quiere decir que yo puedo controlar cada una de estas componentes en forma lineal, directa y desacoplada con respecto a las demás, con el índice de modulación correspondiente. Y eso me permite plantear un sistema de control bastante simple, en donde yo tengo mis referencias de corriente, es decir, donde yo quiero que quede cada una de esas corrientes, la corriente de modo común, entrada, salida, circulante, tomo las mediciones de las corrientes de la rama, las 6 mediciones de corriente rama y las descompongo en estas corrientes, ya con las ecuaciones que vimos anteriormente, es decir, premultiplicando y postmultiplicando por las matrices P y Q. Cuando tengo esas componentes, entonces las resto y les aplico un PI. Dependiendo, puede ser un PI normal, ¿cierto? Si la variable es continua, o un PI rotatorio, resonante, o en ejes de Q, si es que la variable es alterna. Y luego genero un índice de modulación. La transformada inversa, en este caso, es simplemente la suma de todas las componentes. Eso también es una ventaja. Entonces, en este caso, hacer la transformada inversa de la descomposición de componentes, lo único que hago es sumar los 4 componentes de índice de modulación que me calcula cada uno de los PIs, y con eso genero el índice de modulación completo. Entonces puedo controlar, usando este método, las 4 corrientes, las 4 componentes de corriente en forma independiente y desacoplada. ¿Qué es lo que hago en el fondo acá? Para tal vez explicarlo de forma más simple. Tomo el modelo del convertidor, que es un modelo acoplado con 6 elementos, con 6 distintas corrientes, y las 6 corrientes alimentadas por 6 voltajes que están acoplados entre ellos, y lo que hago, le aplico una serie de transformaciones. Estas transformaciones son nada más que calcular el valor medio y el diferencial de la parte alterna y la parte continua. Entonces con eso obtengo 4 modelos, los 4 modelos de corriente que ven acá, y esos 4 modelos son independientes. Es decir, a pesar de que en el modelo real, en el convertidor real, los voltajes son acoplados, cuando yo los calculo, cuando yo uso el modelo desacoplado, puedo encontrar índices de modulación desacoplados, que una vez que los sumo, que es lo que hago acá al final, me genera un índice de modulación que sí va a controlar, que me va a indicar qué voltaje tengo que aplicar en cada una de las celdas. Entonces, de cierta forma, el modelo me permite desacoplar y simplificar el funcionamiento interno del convertidor, para de esa forma poder generar controladores tan simples como lo que ustedes ven en esta lámina. Y no solamente son controladores simples, sino que además, como mi modelo es de primer orden y lineal, es muy fácil diseñar los controladores. De hecho, acá están los controladores, pueden ver, aquí estamos controlando la corriente de entrada, la corriente IS, la corriente continua, ¿cierto? En la primera figura, en la segunda figura tenemos la corriente circulante, en la tercera figura tenemos la corriente alterna, ¿cierto? En componente de Q, y al final el componente ABC. ¿Qué es lo que podemos ver? En la primera figura podemos ver un cambio en la corriente alterna. Ese cambio en la corriente alterna que ustedes ven acá, ¿cierto? Se hace solamente en el eje D, y eso nos produce un cambio en la amplitud de la corriente. Y ustedes lo pueden ver claramente acá, tiene una cierta amplitud, y luego de un cierto tiempo, en el tiempo 0,2, se cambia esa amplitud al doble. En la corriente circulante, ese cambio de la corriente de salida no tiene ningún efecto. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos trabajando en un sistema desacoplado. Y en la corriente de entrada, idealmente tampoco tendría ningún efecto. De hecho, pueden ver que aquí en el momento del cambio en la corriente de salida no hay ningún cambio en la corriente de entrada. A la larga, después sí tiene que haber un cambio en la corriente de entrada. ¿Por qué? Porque para que si estoy en el convertidor, estoy sacando más corriente en la salida, el sistema de control del voltaje, para que el voltaje no baje en los condensadores, va a hacer que la corriente de entrada, la corriente continua, suba. Porque tengo que mantener la equivalencia de potencia, ¿cierto? La ecuación de potencia entre la entrada y la salida tienen que ser iguales. Y es por eso que la corriente de entrada sube con una dinámica distinta, porque esa dinámica viene dada por el control de voltaje. En la segunda figura tenemos un cambio solamente en la corriente de entrada. ¿Cómo se logró ese cambio? Lo que se hizo fue un cambio escalón en el voltaje de los condensadores. Entonces, si estoy trabajando en una cierta condición de operación, cambio el voltaje de los condensadores, por lo tanto le estoy pidiendo corriente de entrada desde el lado de C para aumentar el voltaje de los condensadores. Y luego que los condensadores aumentan de voltaje, esa corriente va a cero nuevamente, o al
al valor de estacionario. Ahora, pueden ver que al momento de generar ese escalón de corriente, solamente se modifica la corriente DC. La corriente circulante y la corriente de salida pueden ver que no tienen ningún cambio. Es decir, con esto compruebo que efectivamente son desacoplados. Y por último tenemos la corriente circulante. En la corriente circulante podemos ver que en el valor 0,2, ¿cierto? En el tiempo 0,2 cambió la corriente circulante. Aquí pueden ver un zoom de esa corriente circulante en donde pasa de ser 0 a una sinusoidal. Y en ese momento pueden ver que ni la corriente de entrada, que está aquí, ni la corriente de salida, que está acá, se modifican en nada. Por lo tanto, yo con este método de control, que es un método, como pueden ver, simple de PIs, puedo lograr el control independiente de cada una de las componentes de corriente. Es decir, puedo controlar corriente de entrada, salida, circulante y la de modo común, que no se muestra acá, en forma independiente. Es una de las grandes ventajas de utilizar este método de desacoplamiento. Luego, para el control de voltajes, lo que se hace es modificar un poquito el modelo para que pueda representar el voltaje, porque recuerden que en el modelo anterior solamente teníamos una fuente de voltaje acá, por lo tanto no teníamos el condensador. Lo que hay que hacer es expandir el modelo de la celda y ahora incorporar el condensador, que se modela como una fuente de corriente, esta que ustedes ven acá, controlada, que alimenta un sistema RC, en donde el C es el condensador y el R es una resistencia que se modela como las pérdidas de la celda o el sensor de voltaje o algún tipo de elemento que nos permite determinar la dinámica. ¿Ya? Lo que se hace entonces es plantear la ecuación de corriente en este punto y nos queda que la corriente del condensador, que es C por la derivada del voltaje del condensador, es igual a la corriente de la resistencia, ¿cierto? Que está dado por esto, el voltaje del condensador dividido por la resistencia, esas dos corrientes son iguales a la corriente que genera la modulación. Y esa corriente que genera la modulación es el índice de modulación por la corriente. De hecho, esta ecuación que ustedes tienen acá es muy común que aparezca en los rectificadores. A los que hicieron electrónica de potencia hace poco pueden acordarse de que el voltaje DC de los rectificadores se controlaba multiplicando el índice de modulación o la señal de conmutación por la corriente. Aquí tenemos exactamente lo mismo. Ahora, perdón. Ahí. Perdón, se me adelantó mucho la... una vez planteado el modelo de voltajes, podemos ver que ese modelo de voltajes no es lineal con respecto a la corriente, sino que es una multiplicación entre el índice de modulación y la corriente. Eso hace que sea un sistema no lineal con respecto a la corriente, de hecho cuadrático. Entonces, para poder hacerlo lineal con respecto a la corriente, lo que se hace es modelar no el voltaje, sino la energía del condensador. ¿Y cómo se modela la energía del condensador? Bueno, con la ecuación de energía, un medio CV cuadrado. Y en este caso sería la energía de la rama, sería el número de celda, el número de condensadores, un medio por C por el voltaje del condensador al cuadrado. Esa es la energía de cada rama. Y lo que se hace es escribir esta energía en términos vectoriales, tal como se hizo con la corriente. Recuerden que la corriente la escribimos con matrices y luego esas matrices la empezamos a transformar. Bueno, acá se hace exactamente lo mismo. Se toma la matriz de energías de cada una de las ramas y se transforma utilizando la misma transformación anterior. Y esa transformación entonces nos da 4 modelos dinámicos de energía. Y esos modelos de energía dependen en cada energía depende de un componente de corriente. Por lo tanto, podemos hacer el enlace directo de que la corriente de entrada, por ejemplo, la corriente IS, la corriente DC, controla un término de energía. La corriente IM controla otro término de energía. La corriente de Z, de circulante, también controla otro término de energía. Y la corriente de salida, otro término de energía. Y aquí pueden ver que tampoco están acoplados, sino que cada uno de los componentes de corriente controla uno y solo un componente de energía. Por lo tanto, podemos plantear un control lineal también y desacoplado, en donde medimos los voltajes del condensador, de los distintos condensadores del convertidor, lo elevamos al cuadrado para obtener la energía, tenemos las referencias, también las elevamos al cuadrado, hacemos la diferencia entre la referencia y el voltaje. Eso se pasa a un sistema de desacoplamiento, en donde obtenemos las 4 componentes de energía, la componente
para llamarle la misma fórmula, la de modo común, la de salida, la de entrada y la de circulante, y a cada una de esas componentes se le aplica un controlador PI. En este caso, todas las variables son continuas, se consideran continuas, la energía es continua, por lo tanto se pueden usar PIs normales, no es necesario usar PIs rotatorios. Y estos controladores lo que va a hacer es generar las referencias de corriente para cada una de las controles de corriente que vimos en la etapa anterior. Recuerden que habíamos controlado las 3 corrientes en forma independiente. Bueno, la referencia de esas corrientes viene ahora de este sistema de control. Aquí tenemos el resultado. Podemos ver que primero estamos controlando todos los condensadores al mismo valor, a 900 volts. Y pueden ver que todos los condensadores de las 6 ramas, aquí estamos mostrando los valores medios de cada una de las ramas, llegan al mismo valor. En 0,2, las 6 ramas se les da un valor distinto de referencia, un valor aleatorio. Entonces acá pueden ver que algunos condensadores fueron más abajo, otros condensadores la referencia fue más arriba. Si transformamos estas variables y referencias a los distintos componentes, podemos ver los 4 componentes acá. Los componentes M, el componente S, el componente O y el componente Z. Y esos 4 componentes podemos ver que se pueden modelar, ¿cierto? Y responden todos con una dinámica similar. De hecho, es un detalle que se me olvidó mencionar, y es que en el caso de las energías, la dinámica de los modelos son todas la misma dinámica. Es decir, una vez que yo diseño un controlador PI, los demás controladores son todos iguales. Al hacer eso, entonces puedo ver efectivamente que la dinámica de cada una de las componentes de energía converge al valor de la referencia. Y lo puedo ver también en el voltaje. El voltaje converge a los valores de referencia que yo originalmente les di. Eso significa que este sistema entrega como referencia a los controladores de corriente los valores que están acá en la figura de acá abajo, en donde tenemos la corriente de modo común, la corriente de entrada, DC, la corriente alterna, AC, y la corriente circulante, que es casi cero. Excepto aquí, en este momento, que sí se inyecta algo de corriente circulante en el momento de la transición para que efectivamente los voltajes vayan a su valor real. Bien, eso en términos de control de voltaje y de corriente. Y con eso, al controlar en el MMC, se necesita fundamentalmente controlar el balance de los condensadores, las corrientes y las energías o voltajes de las distintas ramas. Sin embargo, hay algunos elementos que se pueden adicionar, como por ejemplo la minimización del ripple. Para eso, ¿por qué se necesita eso? Porque, como ya les dije, el ripple es el responsable básicamente de que el condensador sea la mitad del tamaño de la celda. Entonces, si podemos reducir ese ripple, podemos, por un lado, achicar el tamaño del condensador, con lo tal achicamos el tamaño del convertidor y también reducimos los costos, o podemos mantener el condensador y hacer que el voltaje de DC sea mucho más plano, el voltaje del condensador. Y como el voltaje del condensador es más plano, el desempeño de los controladores de voltaje y corriente mejora. ¿Ya? Ahora, acá tenemos una cierta restricción, y es que las corrientes de salida y las corrientes de entrada, las corrientes DC, las corrientes de los terminales, esas están fijas por la operación del convertidor, por la conexión al sistema DC y AC. Por lo tanto, esas variables no las podemos modificar. Lo único que podemos modificar son las corrientes circulantes y el voltaje en modo común. Entonces, para poder minimizar el ripple, lo único que uno puede hacer es modificar las referencias de esas dos variables. Ahora, tengan en cuenta que si yo minimizo entonces el ripple, modifico estas dos variables para minimizar el ripple, por otro lado, voy a aumentar las pérdidas en las ramas, porque voy a estar haciendo circular más corriente debido a la corriente circulante, y también voy a reducir el rango de operabilidad. ¿Por qué? Porque voy a estar aplicando un voltaje en modo común, ya que va a reducir el rango de operación del índice de modulación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Además se hace también, igual que los casos anteriores, un modelo del convertidor, pero del ripple, de la variación de voltaje. Y ese modelo se hace usualmente en potencia. Y aquí por eso acá se entregan como referencia 3 potencias. Esas potencias entonces están asociadas a los distintos ripples que se generan en el condensador, que corresponden a un ripple de componente fundamental, a un ripple de segundo armónico y un ripple de tercer armónico.
Entonces se puede hacer una optimización en ese sentido y generar las referencias necesarias de corriente circulante y voltaje modo común para que el ripple se disminuya. Aquí pueden ver el ejemplo de qué es lo que pasa. En el primer tiempo, entre 0,1 y 0,3, podemos ver que no hay ningún tipo de compensación. Las corrientes circulantes son 0, el voltaje de modo común es 0, y por lo tanto el ripple en el condensador va entre 180 y 195. Es decir, 15 volts de ripple. En el tiempo 0,3, el voltaje de modo común no se usa. Se usa solamente la corriente circulante. Y con esa corriente circulante y con este método de compensación podemos ver que el ripple disminuye bastante. Disminuye hasta solamente el orden de 5 volts. Y también podemos ver que la frecuencia a la cual opera es distinta. Acá tenemos una frecuencia fundamental bien marcada, mientras que acá tenemos una segunda armónico bien marcado. La fundamental ya no se ve tan grande. Luego, en el tiempo 0,6, se mantiene el control de la corriente circulante, pero se agrega además el control del modo común, del voltaje modo común. Se inyecta un cierto voltaje modo común de referencia. Al hacer eso, podemos reducir aún más el ripple de voltaje. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver, según el paper en el cual se escribió esto, este ripple llegaba hasta el orden de 3% al final. Perdón, 3 volts. Y también pueden ver que aquí se elimina la fundamental, ya no hay una componente fundamental, tampoco hay una segunda armónica, sino en la que aparece una tercera armónica. Entonces es posible modificar las corrientes circulantes y el voltaje modo común para reducir drásticamente 5 veces, entre los 15 volts de acá y los 3 volts de acá, el rango de variación de voltaje. O sea, es una reducción importante. Pero hay, por supuesto, como ya les mencioné anteriormente, tenemos que hay un cierto compromiso entre la cantidad de reducción de voltaje que puedo lograr y la cantidad de pérdidas que genero y también la cantidad de insimulación que tengo disponible. Es por eso que se tiene que cuidar con bastante o diseñar con bastante cuidado este tipo de controladores. ¿Ya? Es por eso que a este tipo, a esta minimización de ripple no se llama control de ripple, sino se llama compensación o minimización, porque en realidad lo que hace es una optimización, no es un control, no es que vayamos a hacer el ripple igual a cero, porque para hacer el ripple igual a cero necesitamos corrientes y corriente circulante y voltaje de modo común que reaccionen mucho más rápido, y por lo tanto van a tener mayor amplitud y van a tener mayor pérdida. Entonces, como no es posible lograr eso, solamente se llega a un mínimo. Bien, con eso terminamos el módulo del MMC. Muchas gracias.